buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la continuación de la build legendaria de Columbina. En el vídeo de los equipos, este vídeo que esperáis siempre como agua en el desierto, que complementa de hecho a la build porque los equipos tienen mucha ciencia y siempre va a ser interesante dedicarles más tiempo que en la propia build a decir simplemente, bueno, pues Columbina va con Flins, con Nefer, con Zibai, ella sola en campo. Pues no, porque se nota que Hoyoverse para unas cosas, para vosotros, para el trato a la comunidad, no lo hace nada bien. Para el botón de skip, mucho menos. Para el Milastra, desastrosamente peor. Pero para construir personajes son los mejores. Columbina acaba de gradear la mitad de los personajes del juego, el 80% de lo que se considera meta a día de hoy, y acaba de marcar un antes y un después en Genshin Impact, y además no haciendo power creep, sino haciendo algo mucho mejor que comentaré en otro vídeo. Columbina no solo se limita a Flins, a Nefer y a Zibai, sino que mejora todos los carries Pyro con una base de electrocargados de Inefa más Columbina, todos los carries Geo con los cristalizados lunares, todos los carries Dendro en bases de Hyperbloom junto al Auma, todos los carries Electro, no con Flins, pero en bases de electrocargado junto a Inefa, y la mayoría principalmente de DPS Spiro, como he dicho antes, con cores de supervaporizado haciendo reacción sobre el electrocargado lunar. Damas y caballeros, bienvenidos a la enciclopedia de los mejores equipos de Columbina. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype. Durante la primera semana del banner sigue activo el sorteo de Columbina, así que participar. Llevamos casi 30 columbinas, sabéis que se puede ampliar hasta 50 columbinas para regalar para la comunidad. Gracias por vuestro apoyo y todo lo que donáis estos días desde que se activó el sorteo va a ir todo a columbinas para regalar para vosotros. Gracias por estar ahí, que aprovechen si están comiendo, y gracias por el apoyo también a la plataforma morada, los directos, la página web y bueno, todo lo que ya sabéis. Espero que estéis disfrutando de todo lo que conseguís día a día como comunidad. Y vamos con los mejores equipos de Columbina. Pues bien, me gustaría decir que Columbina, la mayoría de vosotros vais a jugar la C0 con prototipo ámbar y de esta manera digamos que está un poquito cerca de Aino. No es por comparar, pero es para que tampoco nadie se haga una expectativa extraña respecto al aporte de Columbina. ¿Por qué? Porque prácticamente el aporte de daño que le puede dar a Flins o a Nefer es bastante similar, apenas roza el 10% superior, pero sí que suma bastante el daño que ella hace fuera del campo, aunque hace cero y con los requisitos de energía que necesita. En algunos casos también el daño que hace fuera del campo no es el más grande y muchos de vosotros igual la jugáis Serenata en vez del set que le da 60% de daño en reacciones lunares fuera del campo, con lo cual llevando la set de Serenata, como expliqué en la build, e ir a ver la build os la recomiendo mucho para saber cuándo el set de Serenata y cuándo el set lunar, que es el nuevo, realmente ella no cambia demasiado y está muy cerca de Aino C6. Mejora Columbina C0 ámbar a Aino C6, pero muy cerca. Y esto también aplica para la Columbina DPS. La Columbina DPS no está nada mal con ámbar, pero tiene un poco más de daño con otras armas como el pase de batalla, el arma 5 estrellas de Nefer, el arma de Nubilet, que casualmente le viene increíblemente bien y la activa de todas las formas posibles, Columbina, pero ahí viene el pero, que los requisitos de energía también cambian, aunque estando en el campo tiene menos. Entonces, y no todo el mundo tiene armas de 5 estrellas. Entonces, en los equipos de Columbina vamos a empezar, obviamente hablando del free to play, luego de las constelaciones, pero vamos a empezar de la Columbina DPS en campo. Columbina DPS en campo tiene dos variantes de equipos, una junto al Auma e Inefa. Y recordaros que habéis estudiado mucho el meta de Genshin, que para jugar Hyperblooms de la mejor forma posible y maximizar la generación de núcleos dentro sin eliminar el resto de reacciones, Inefa está construida, como os expliqué en el vídeo, hice dos vídeos de Inefa, la Will y el vídeo de que todo el mundo se equivoca con Inefa y la están subestimando. Básicamente Inefa tiene un punto súper importante que me habéis escuchado decir, y es que está construida para que su capacidad de aplicación sea suficiente, más no sea excesiva para eliminar luego otros elementos y poderse jugar otras cores como los mismos Hyperblooms, cristalizados lunares y un montón de cosas más para poder Inefa jugarse en todos los equipos y que se activen los electrocargados lunares sin interferir en otra reacción que también tenga con Hidro o con Dendro. ¿Esto qué significa? Significa que se puede jugar dos variantes.
Columbina con Cookie triple maestría, haciendo mucho daño de Hyperbloom, lo que expliqué que es como Nefer, pero hace menos daño que Nefer, pero se compensa con el daño de Cookie fuera del campo. Pero si comparamos Columbina C0 con Nefer C0, no están muy lejos, pero Inefa es ligeramente mejor porque añade una capa de daño de electrocargado lunar fuera del campo. Y sería Inefa, Lauma, Columbina. Y aquí vendría el último punto, y es que para las cores de Hyperbloom, con todo este tema de la aplicación, habría que jugar un segundo hidro. Y ese segundo hidro, Aino C6 con 35% de daño, reacciones lunares, no está mal, pero recordad que la consonancia de Notcry, si al menos hay un personaje que no sea de Notcry, se tiene en cuenta el parámetro de ese personaje según su elemento, en el caso del hidro, pues la vida, para que se dé un multiplicador adicional en las reacciones lunares, creo que si no recuerdo mal, hasta un 30 y pico por ciento. ¿Qué significa? Que en algunos casos, en vez de Aino, si no es C6, la mayoría de vosotros, igual un Shinkyu, o igual una Yelan con mucha vida, o igual alguna cosa así, o una Bárbara instructor extraña con muchísima vida, no vendría mal, y yo sé que parece esto muy extraño. La segunda variante, ¿cuál es? Pues una es con Inefa y la otra es con Cookie, que Cookie ya contaría como el personaje que no es de Notcry para poder jugar como segundo hidro a Aino. ¿Cómo empiezan estos equipos? Muy fuertes. ¿Este equipo de Columbina DPS en campo es muy poderoso? Yo diría que la categoría de este equipo es más como el equipo, y entre comillas aquí ya bastante, el equipo free to play más fuerte del juego. Es decir, Hoyoverse ha sabido apuntar hacia el famoso Hyperbloom, el famoso hiperpobre que siempre se jugó desde Sumeru como un equipo sólido a nivel de mínima inversión, y que durante la época de Sumeru fue el mejor equipo del juego literalmente por los multiplicadores nuevos de las reacciones nuevas, y han sabido apuntar ahí. Columbina C0 en campo, haciendo daño de Bloom Lunar con los cargados, 7 cargados, el cancel, la rotación que expliqué en la Will. Cookie, triple maestría con un montón de maestría, además sumando esa maestría a las reacciones lunares. Columbina permitiendo activar el propio electrocargado lunar y Cookie explotando los Hyperblooms. Lauma, que es actualmente obligatoria Lauma para los equipos de Columbina DPS, porque si no se nota mucho la bajada de DPS Columbina en campo y prefieres jugar Hyperblooms antiguos. Y luego el último personaje pues tiene que ser un hidro, como comentaba. Si tienes a Cookie, ahí no C6, si tienes a Inefa, igual ahí hay que buscar otro hidro con muchísima vida para el bono de las reacciones. Este equipo no entra al top 10 de mejores equipos del juego, pero sí entra como mejor equipo, entre comillas bastante, full free to play de Notcry, por lo que explicaba muchas veces. Columbina puede ser C0, influye mucho en las constelaciones, y Lauma puede ser C0, y muchos habéis sacado a Lauma nada más empezar Notcry como primer personaje de la región, y que como ya dijimos es increíblemente poderosa y es must pull Lauma para todos los equipos dentro. Es Nahida Pro Max, es mejor que Nahida, y se pueden jugar juntas con Nahida, ya por ponerle el apunte. Empezamos por ahí. Vamos a hablar de Fleece, Nefer y Zibite. Vamos a hablar de Zibite. Zibite va a salir nueva. Más o menos los cálculos se saben. Tenemos, digamos, mejores cálculos de Fleece y Nefer porque se han podido jugar con Aino y se puede comparar versus Columbina. Y literalmente Zibite va a entrar ya funcionando junto con Columbina porque va a salir después. ¿Qué sabemos de Zibite para resumir? Que Zibite va a ser muy poderoso el equipo, que van a hacer un ecosistema en el que ya no están power creepeando, y lo hablaré en otro vídeo, sino que están generando un nivel de poder similar entre los mejores equipos del juego, en este caso Mawika, Skirk, Zibite, Nefer y Fleece, que varía entre ellos según las constelaciones y demás. Y Zibite va a entrar a este top 5, es decir, si tu carry favorito no está en este top 5, Zibite, aunque sea un personaje nicho, aunque sea un personaje ahí que nadie esperaba, que llega después de Columbina y antes que Barca, que la gente esperaba en el Geo, tenía la esperanza en Sandrone más que en un personaje que de repente spawneó de la nada, que tenía 2 frases en un libro por ahí que nadie se leyó, y un largo etcétera, que la gente está seca de esos por Columbina, que no va a sacar mucha gente a Zibite. Zibite va a power creepear a todos vuestros carries anteriores. Cualquiera que os imaginéis que os gusta, que no sean estos 5 tops con su equipo Prime, Zibite va a salir estando bastante más fuerte que ellos. Por desgracia para muchos, y por ampliar la posibilidad de posibilidades, valga la redundancia, de equipos que la gente puede, digamos, optar. Haré la build de Zibite, aunque la veamos poquitos, porque sé que mucha gente va a sacar a Zibite, dejadme en los comentarios. ¿Cómo funciona el equipo de Zibite? Pues básicamente es Zibite, Columbina, Iluga sin constelaciones. Hay algunos personajes que hacen un trabajo similar, pero Iluga sigue siendo best in slot con o sin C6, que es lo importante. Y de último, los 2 mejores slots, a pesar de haber visto como muchas veces seguramente a Zhongli por ahí en muchos vídeos por la nostalgia de que es el Arcontegeo y etcétera, realmente son Gorou C6, que viene en el banner de Zibite casualmente, vienen Aino, Gorou C6, Iluga, y tirar el banner de Zibite implicaría sacar literalmente su equipo prácticamente completo, aparte de Columbina, y Inefa.
Inefa es el otro best in slot. De hecho, tenéis Inefa C1 arma, es mejor que Gorou C6 por curiosidad. Pero no todo el mundo tiene Inefa C1 y arma, con lo cual la mayoría jugará a Gorou C6 con el equipo de Zibai. Y básicamente es un equipo con una sinergia perfecta, pero con muy poca rotación. Es decir, muy pocos personajes que puedan ocupar los puestos de los mejores ahí. Navia es, digamos, una mención honorífica, porque Navia Nuker tira la ulti al principio de la rotación, dejando más daño geo para los cristalizados lunares y tal. Tiene proporción crítica que se tendrá en cuenta, y luego entra rápidamente a meter los 2 cañonazos como Nuker, que se va a beneficiar bastante y va a hacer un daño bastante decente, pero realmente pues el equipo va a ser ese. Rotación, Elemental ulti de Columbina, que es la que más uptime tiene, Elemental ulti de Iluga, que tiene un uptime bastante correcto, por último Elemental ulti de Gorou, que es el que menos uptime tiene apenas, creo que eran, no sé si eran 12 segundos de bono, más 8 segundos del set de instructor, y el Favonius para las partículas y tal, y por último entráis con Zibai. Zibai ya sabemos la rotación, que es Elemental ulti en principio, 4 ataques normales y salta un cristalizado lunar, 4 normales, salta cristalizado lunar, 4 normales, salta cristalizado lunar, y así, hasta que acabe la rotación y rotas de nuevo. Este equipo a C0 y con constelaciones entra a los 5 mejores equipos del juego, lo que aún falta por ver cómo se compara con Flinz e Inefa. O sea, perdón, con Flinz y con Nefer. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra, para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact, y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco. Gracias por todo lo que hace, y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Ahora vamos a hablar del equipo de Flinz, que de hecho el de Flinz es el que tengo en pantalla, y está el meme que mucha gente me dice que este personaje lo hice yo para mí porque soy el CEO y tal. Gracias por la comparación. Este es uno de los equipos, como ya os he dicho muchas veces, que más ha mejorado con Columbina, pero voy a dejar también a Nefer para más adelante porque hay mucho que hablar de Nefer. Básicamente, Columbina C0 a Flinz le aporta un poco más que lo que le aporta Nefer, simplemente por un talento. Y es el talento de Columbina, que es la única diferencia, que prácticamente en los electrogrados lunares hace que haya un 33% más de probabilidad de que cada rayo de las nubes de tormenta del electrogrado lunar salte un hit doble, con lo cual es un 33% más de daño, en resumen. Sin embargo, en el equipo de Nefer no nos da un 33% más de daño, nos da una gota de rocío adicional para que Nefer pueda hacer la rotación más cómoda, más limpia, sin tirar la ulti más rápido. Se ha calculado que igual tirando la ulti no cambia nada, .jpg, así que no le da nada a Nefer más que comodidad y poder tirar la elemental cargada del Auma, que también va a hacer un hit de 100 y pico, 200k de Blue Lunar si lo hacéis bien. Entonces, de base, Columbina mejora más a Flinz que a Nefer, teniendo en cuenta que literalmente antes de Columbina los equipos eran Mavuika, Skirk, Nefer, Flinz. Entonces ahora Flinz, que estaba justo por debajo de Nefer y por encima de todo lo demás, pasa a estar más cerca de Nefer, y de hecho las constelaciones de Columbina, que ahora hablo de ellas, mejoran mucho más aún a Flinz y a Nefer. ¿Qué cambia? Nada. La rotación es, iniciamos con Columbina porque tiene mucho más uptime que Aino, así que Elemental ulti de Columbina, Elemental ulti de Inefa, básico elemental de Sakarosa, y ya sabemos cómo funciona Flinz. Hace 0, 2 ultis chiquitas con básicos entre medias, hace 1, 3 ultis chiquitas, y aquí viene lo bueno. Si tenemos constelaciones de Columbina, en el equipo de Zibai no he mencionado demasiado, pero lo rompe, lo vuelve muy poderoso y lo mantiene dentro del top 5, igualdad de condiciones, igualdad de constelaciones frente a los otros que comentaba. Pero Columbina a Zibai prácticamente aquí le da un escudo, con lo cual no le suma daño, a diferencia de a Flinz, que sí que le da energía, y eso hace que pudiera tirar la ulti grande o construir menos recarga de energía para construir más daño. Y a Nefer igual, a Nefer le da resistencia a la interrupción, con lo cual la C1 aumenta el daño del equipo de Flinz, pero no afecta prácticamente a Nefer ni a Zibai. Y luego la C2 sí que es cierto que le da el mismo bono a Zibai que a Flinz, que son 500 de defensa al personaje en campo, aparte de que la propia Columbina hace 5 hits, con lo cual eso aporta por igual a todos los equipos. ¿Qué significa esto? Que realmente cuando tienes constelaciones de Columbina, el equipo de Flinz, de Nefer y de Zibai, lo que hacen es quedarse igual prácticamente los tres de daño por rotación, pero sobre todo
esos equipos se van por encima de los equipos de Mavuika y de Skirk a igualdad de constelaciones. Esto es una locura, pero lo más loco es que no se van más por encima como para decir ya no merecen la pena Mavuika y Skirk. Se van por encima... ¡Paloma viajera! ¡Usa el Ludvar! Se va por encima, el momento menos síndrome de Tourette del señor de la pantalla. Se van por encima a un punto tan delicado que con solo tener un mal artefacto en Flints y un buen artefacto en Skirk o Mavuika, automáticamente Mavuika y Skirk estarían por encima de ellos. Esto es un sinsentido, es un balance casi perfecto. Entonces, el equipo de Zibai no tiene mucha más mejora, pero el de Flints, comparado con el de Nefer, que ya teníamos la comparación directa, mejora una barbaridad. Es más... Columbina C1 y C2 en muchos aspectos permite a Flints, que aquí es donde me debo extender en este equipo, tirar la ulti grande y las 3 chiquitas si Flints es C1. Si calculamos la ulti grande más las 3 chiquitas con Columbina C1 o C2, a C2 le da 6 más de energía, a C1 le da 24 más de energía a Flints por rotación, tendríamos que entonces Flints se posiciona a la par de Nefer y con un poco de condiciones a su favor, igual como uno de los mejores, por no decir posible mejor equipo del juego. Solo si contamos la ulti grande más las 3 ulti chiquitas con C1 más la C1 y C2 de Columbina. Teniendo en cuenta, de nuevo, que le mete otros 500 de ataque a Flints y que ese multiplicador de ataque es muy espectacular porque Flints, al igual que Nefer y Zibai, puede llegar a 90 de probabilidad, 300 de daño crítico y una locura lo que puede hacer su combo. Esto es muy importante mencionarlo. Ahora... vamos con Nefer, porque Flints, aparte de lo que os expliqué, no se nos olvida mucho más. Vamos con el equipo de Nefer. Nefer, a C0 Columbina, no mejora prácticamente nada con el resto de equipos. ¿Por qué? Porque prácticamente el bono que da Columbina C0 talento 10 es igual que el de Aino C6, pero se suma el daño de Columbina fuera del campo, que a C0 hace unos hits como de 20 por triple hit por 3 hits. Básicamente 60 por 3, 180.000 más de daño por rotación, que no es demasiado, teniendo en cuenta los daños que manejamos ya en Genshin Impact. Y esto es muy extraño, pero os puedo adelantar que es mejor jugar a Columbina con Flints y a Ino con Nefer, y que sería, digamos, la minimización eficiente de la pérdida de daño. Perderíais menos daño, es lo mejor, jugar a Columbina con Flints y a Ino con Nefer. Y luego pues es mucho mejor también a Ino con Zibai, porque como veis hasta la C2 no le da un bono mucho más consistente, pero es mejor jugar a Columbina con Zibai que jugar a Columbina con Nefer. Por eso es que Columbina puede hacer el rol de Nefer de DPS de Bloom Lunar en campo, literalmente, como que la puede sustituir quien no haya sacado a Nefer. Ahora, después de hablar mal de Nefer, vamos a hablar bien de Nefer. Es cierto que a C2 recién Columbina a Nefer le da un bono de unos casi 200 extra de maestría. Nefer, como expliqué en muchos vídeos, tiene un multiplicador tan inhumano sobre el mismo daño y buffos que puede llegar a recibir, que a poquito que le des un empujón con cualquier multiplicador extra como los de Columbina, Nefer, al igual que Flints, también puede ser el mejor equipo del juego. ¿Por qué explico esto? Porque los techos de Mavuika y de Skirk los conocemos, los tenemos testeados. Yo además tengo a Skirk y Mavuika a nivel 100, no a 90, por el ataque base de Skirk, que es muy alto, y por el multiplicador de reacción más ataque base de Mavuika. Y además yo concretamente a Skirk y a Nefer las tengo C3. A Nefer la tengo C1 nada más y a Flints C2 nada más. No creo que me pase de la C2 en estos personajes. La diferencia está en que aunque tú saques la C3 de Xilonen, la C3 de Citlali, la C3 de Furina, que le da las últimas 3 a Furina, la C3 de Scoffy, que es innecesario, con C1 ya tiene el 90% de su aporte y tal, la diferencia es que las constelaciones de Columbina sí rompen estos equipos y la C3 de Columbina también rompe estos equipos de una forma sin sentido por el daño a las reacciones. A partir de Columbina C2, comparando con los equipos antiguos, los equipos de Nefer, Flints y Zibai son los 3 mejores equipos del juego, pero como dije, a diferencia de 2 artefactos buenos como Mavuika y Skirk, que es demasiado poco. ¿Qué ocurre con Nefer? Que Nefer tiene unas constelaciones que no tienen sentido. Dice C1, a ver, las dos se traducen en mucho daño, pero dice C1, el daño de Bloom Lunar de la elemental de Nefer aumenta una cantidad equivalente al 60% de su maestría. No tiene capeo. ¿Qué significa? Que es muy complicado meterle más maestría a Nefer, salvo si consigues la C2 de Columbina.
y esa C2 de Columbina, teniendo en cuenta que Nefer es el único personaje entre Flinns y Zibai que tiene una posibilidad real por las armas, los escalados, los buffos y tal, de irse a 400 de daño crítico, cuando llegar a 300 de daño crítico con Flinns es mucho más complicado y que Nefer no requiere recarga y Flinns requiere 140, un poquito más según si quieres la ulti grande como expliqué, hace que a poco que le pongas un poco más de maestría, Nefer se rompe. Y decís, bueno, Phil, ¿cómo que 400? Sí, tengo 337, pero 20 de la UMA C0 de daño crítico lunar, 20 de Nahida C2, tengo en este caso Nahida C2, esto no es algo que podáis tener todos, ya son 40 más, habría 377, pero además aquí no está reflejado el bono extra del arma, que es 36 más de daño crítico, o sea que me pondría en más de 400 de daño crítico. Y la probabilidad más de lo mismo, 42 más 30 del set, más 10 de Nahida, más 10 del Auma, nos ponemos en 92.9, 93 de probabilidad, más de 400 de daño. Esto no puede con tanta facilidad conseguirlo Zibai y no puede con tanta facilidad conseguirlo Flinns. ¿Qué significa? Que si sumamos el bufo sin capeo de la maestría que tiene aquí Nefer, el bufo de esa proporción crítica que luego los multiplicadores se traducen en daño no infinito, pero casi, desmedido. Y luego una C2 que yo no tengo, pero que en el futuro igual sacaré, que no hace falta irse a la C3 como a Wicca y a Skirk, que lo que dice aquí es que número 1 le da otros 100 de maestría modificando un talento que tiene cuando ya que Columbina le meta entre 150 y 200 ya la desbalancea. Si la C2 le da 100 más de maestría, teniendo en cuenta todo lo que os he explicado, y encima hace que ganes stacks del velo de la falsedad, que son daño en su Bloom lunar, que de base tienes, si no recuerdo mal, 3 y pasas a 5 hasta un máximo del 140% de su daño original en base a la maestría, porque esos stacks dan daño en base a la maestría, más la C1 que da daño en base a la maestría, más esto que te da 100 más de maestría, más la C2 de Columbina que te da entre 150 y 200 de maestría, convierten a Nefer C2 en el hipotético, junto a Flinns, mejor personaje del juego, solo compitiendo con Skirk y Mawika a nivel 100, teniendo en cuenta que Nefer y Flinns podrían subirse a nivel 100, pero no tienen tanto beneficio y tanto porcentaje multiplicativo en las reacciones lunares como podría tener Mawika en el derretido, más el escalado ataque base, que en el caso de Nefer, aunque la subas a nivel 100, no sube ataque base. En el caso de Flinns le beneficiaría más por el ataque base. Entonces, estos son los mejores equipos actualmente de Columbina. Ahora, la rotación de Nefer, que no se me olvide, al igual que la de Flinns y la de Zibai, es... vamos a empezar las rotaciones siempre con Columbina porque tiene mayor uptime, elemental ulti, luego iría Nahida, elemental ulti, y ya se van generando las lunitas para el Verdant Dew para poder hacer los cargados de Nefer. Luego, la que tiene menos uptime es la Auma, con lo cual sería elemental ulti de la Auma, porque los buffos, creo que la elemental, si no recuerdo mal, baja resistencias apenas 12 segundos. Y aquí ya sabéis, Nefer, elemental 3 cargados, y por los cristales nuevos junto a las lunas de Columbina vais a poder tirar los 3 cargados mucho más rápido. Pero como Nefer sigue teniendo 2 elementales con cooldown de 9 segundos, la rotación sigue siendo de 18 segundos, si no tiráis la ulti y volvéis a cambiar para rotar, os daréis cuenta de que algunos personajes aún no vuelven a tener los cooldowns y Nefer en la segunda rotación no tendría las 2 elementales, con lo cual la ulti esta que se utilizaba para generar una lunita más para tirar el segundo cargado, igual hay que tirarla ahí entre uno de los cargados y la elemental para ahorrar tiempo. Y este es el equipo y la rotación de Nefer. El problema de Nefer es igual que el de Zibai, que es más cerrado y hace más daño el personaje principal, que son Nefer y Zibai, y recae los buffos sobre ellos. En el caso de Nefer tiene más potencial pay to win, pero a mínimo C0 todo están muy parecidas. Y Flinns hace mucho daño, pero hay mucho daño también fuera del campo en el equipo de Flinns, que esto lo que hace es que se balancee mucho más toda la aplicación de elemento, el daño fuera del campo ejecutado por el resto de personajes, la versatilidad del equipo, que no pierda tanto si en vez de meter una Inefa metes una Fischl, si en vez de meter al resto de personajes, pues en vez de Sacarosa metes un Kazuha C2 o una Yahoda C6, que sí pierde, pero no tanto como si cambias el resto de personajes en el resto de los equipos. Y ahora... y mucho más importante que esto, que de repente convierte a Flinns, Nefer y Zibai en los 3 mejores DPS del juego, pero mi opinión es que realmente es un núcleo de 5 junto con Mawika y Skirk, porque repito, es que la diferencia es de 2 o 3 artefactos mejores o peores y de repente se cambia todo. Columbina más Inefa y Lauma, como he dicho al principio del vídeo, han generado cores nuevas. Ahora, las cores de cristalizado lunar, por ejemplo, de Ito incluso con triple Geo más una Columbina,
superarían a los equipos de Ito, Albedo, Durin, jugando con la consonancia del Aquelarre, que eran sus nuevos best in slot, liberando a Shilonen o Shilonen C2. Ito ha mejorado. Navia ha mejorado. Noel. Phil, yo soy main Noel, ha mencionado Noel Reference. Ha mejorado. Los equipos de Noel haciendo cargados, girando por la aplicación multitarget que tiene Noel con los cargados, teniendo en cuenta que los cristalizados tienen en cuenta cada aplicación geo que se ejecuta sobre los enemigos. A más geo, más alta la reacción y es más daño de cristalizado lunar. Tener esto muy en cuenta, es fácil de entender. Noel ha mejorado una locura increíble. No sabéis cuánto ha mejorado con el equipo cristalizado lunar, sobre todo con constelaciones de Columbina. Y estos son los geos. Si nos vamos a los dendros, el nuevo best in slot de Tignari y de Alheizam es, por desgracia, porque muchos dirán, ¡ay, mi Furina, que era la mejor! El nuevo best in slot de Tignari y de Alheizam, teniendo en cuenta las constelaciones y comparar Furina C2 con Columbina C2, son los equipos Hyperbloom de Columbina Lauma. Y de hecho se tiene en cuenta la core con Inefa si no vais a jugar Cookie, pero con Cookie también es muy poderoso los equipos. Pero son cores de electrocargado lunar más Hyperbloom más Bloom lunar fuera del campo más el daño en campo del personaje dentro, en este caso Tignari o Alheizam. Han sido golpeados y han mejorado. Lo mismo con los piros. La mayoría de piros, incluida Jutao. ¡Le sirve a Jutao! ¡El señor de la pantalla le sirve a Jutao! Sí, ahora Jutao tiene un equipo de Columbina ámbar, porque necesitas curar Furina y combinas ambas. Inefa, y tienes una core de electrocargado lunar con un daño que aporta Columbina y Furina, tanto en reacciones como Furina al daño bruto de Jutao y de sub DPS de la propia Furina, con la consonancia hidro para más vida, con el micro healing en este caso de Columbina, que se compensaría mucho más si tuvieras Furina C2, más la propia Jutao que se cura con la ulti. Muy insano. Es una nueva core que posiblemente sea un nuevo best in slot de Jutao. Lo mismo con Arlequino. Cores de Arlequino, Columbina y Nefa han mejorado mucho más de lo que ya conocíamos de Arlequino. Igual con constelaciones aquí se compite con el Furina C2, Citlali C2, Shilonen C2, pero esto hay que testearlo. Lo mismo con Nubilet, le sirve a Nubilet. Lo mismo con no sé qué, con los carries electro, es decir, no con Varesa en sobrecarga, pero Varesa electrocargados lunares con Columbina y Nefa, cuidado porque está casi igual que el daño de sobrecarga antiguo. Pero sí casi cualquier carry electro como Clorinde, como si tú juegas ahora una core de Lauma, Inefa, Columbina con un cualquier carry electro, ahora esos carries electros son mejores, mucho mejores de hecho. Entonces ha habido un power creep general que si queréis que haga un vídeo aparte y explique cada carry cómo ha mejorado, dejadme en los comentarios para que haga un vídeo aparte, no de los equipos principales, sino del resto de todos estos carries, porque si no el vídeo sería a 1 hora entera. Así que señores, gracias por llegar hasta el final y hasta aquí el vídeo. Cuidaos mucho, darle amor a la build de Columbina, que tiene varios retos para que esa build sea la número 1 y creo que ha entrado en tendencias a la altura de estar grabando este vídeo, así que otra vez gracias, sois increíbles. Darle amor al sorteo de Columbina que va a durar durante toda la semana, la primera del banner de Columbina, estar atentos a los streams también, que viene anunciando los ganadores en los streams, pero venir a disfrutar, no a estar migajeando de y yo gané, hola señor de la pantalla, hágame caso, yo gané. Que a ver, que entiendo que igual la comunidad Genshin es muy ansiosa por cómo es el juego, intentar tener más autocontrol y templanza para ser mejores el día de mañana y que no se afecte negativamente. Y poquito más. Gracias, de verdad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, disfrutar mucho de Columbina y del meta de Notcry. Y chaito, señores. Se me cuida.